Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro donde desentrañamos los secretos más jugosos, los entresijos más apasionantes y las tramas más retorcidas de la televisión de Turquía. Hoy y como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes un vídeo que sé que les va a encantar, un festín de emociones, drama y por supuesto, mucho romance. Hoy nos sumergiremos en las aguas turbulentas del fascinante mundo de los triángulos amorosos más explosivos que hemos visto en la pantalla chica. Vamos a analizar esas tensiones palpables que se cortan con un cuchillo, esas miradas que fulminan y que transmiten más que 1000 palabras, esas rivalidades que nos tienen al borde del asiento, mordiéndonos las uñas y preguntándonos qué pasará después. Porque si algo saben hacer las series turcas, maestras en el arte de la narrativa televisiva, es llevarnos por auténticas montañas rusas de emociones, ¿verdad? Nos hacen reír a carcajadas, llorar a moco tendido, suspirar de amor y hasta gritar de frustración, y eso es justo lo que amamos. Así que prepárense, acomódense en sus sofás, agarren sus palomitas y un buen vaso de su bebida favorita, porque hoy nos embarcaremos en un recorrido lleno de pasión desbordada, celos enfermizos, conflictos desgarradores y por supuesto mucho pero mucho drama. Pero antes de que nos adentremos en este laberinto de corazones rotos y amores prohibidos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra gran comunidad de adictos a las telenovelas turcas. Activen la campanita para no perderse absolutamente ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido fresco, jugoso e imperdible. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta aventura épica por los triángulos amorosos más inolvidables, aquellos que nos han dejado marcados y de los que seguimos hablando semanas, meses e incluso años después. Vamos a empezar como es debido, hablando de uno de los triángulos más comentados, analizados y diseccionados de los últimos tiempos, el que se formó en la aclamada serie Senkalkam, o como la conocimos aquí en Latinoamérica, Llamas a mi puerta. Esta serie, que pertenece al género de la comedia romántica, con toques de drama que le añaden aún más sabor, nos presenta a una pareja con una química innegable, una conexión tan magnética que traspasaba la pantalla. Eda YLDZ, una joven florista soñadora y luchadora, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, pero con una coraza de hielo alrededor de su corazón, interpretados magistralmente por Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. Desde el primer momento nos cautivaron con su dinámica de amor-odio, esa tensión sexual que flotaba en el aire, esas miradas cargadas de significado. Pero como en toda buena telenovela que se precie, el camino al amor verdadero nunca es un camino de rosas, siempre hay espinas, obstáculos y personajes que se interponen en el camino de la felicidad. Aquí es donde entra en escena el personaje de Deniz Saraçan, interpretado por el actor Serkan Çolak. Deniz, un antiguo amigo de Serkan, un hombre que irradia carisma, pero que también esconde una agenda oculta, aparece para sembrar la discordia, para poner a prueba el amor entre Eda y Serkan, y para demostrar que su interés en Eda es mucho más que una simple amistad, que su corazón también late con fuerza por ella. La tensión es palpable, visible en cada escena en la que coinciden los tres personajes. Especialmente cuando Deniz, con sus estrategias maquiavélicas, trata de sabotear la relación entre Eda y Serkan, generando situaciones incómodas, malentendidos y escenas de celos que nos dejan sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora y deseando que Eda se diera cuenta de las verdaderas intenciones de Deniz. Lo realmente interesante de este triángulo es que la rivalidad entre Serkan y Deniz no es solamente una competencia por el amor de Eda, sino también por el estatus, por el éxito, por la validación personal. Deniz representa un pasado que Serkan quiere dejar atrás, un pasado lleno de inseguridades y de fantasmas, un pasado que Eda desconoce y que la pone en una encrucijada, obligándola a decidir qué camino tomar, el corazón o la razón. La forma en que los tres actores logran transmitir esa tensión, esos sentimientos encontrados, esos conflictos internos que se libran en el alma de cada personaje, es simplemente magistral, digna de aplauso. Cada mirada, cada gesto, cada palabra está cargada de emoción y significado. Además, Senkalkam es una serie que logró un alcance global, conquistando los corazones de millones de fans en todo el mundo, no solo por su historia de amor, sino también por sus personajes carismáticos, sus diálogos ingeniosos, su banda sonora pegadiza que se quedaba grabada en nuestras mentes y su estética visual impecable. Además de la historia principal, la serie también exploró temas relevantes como el empoderamiento femenino, la importancia de la familia, la superación de las dificultades, la amistad incondicional y la búsqueda de la propia identidad. Es una serie que te hace reír a carcajadas, llorar a moco tendido, reflexionar sobre la vida y, sobre todo, suspirar de amor. Una verdadera joya de la televisión turca que merece ser vista y disfrutada una y otra vez.
Otro triángulo amoroso que no podemos dejar pasar, que merece una mención especial en nuestro listado de triángulos explosivos, es el que vemos en la aclamadísima Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie que se sumerge en las profundidades del drama romántico con toques de suspenso que te mantienen en vilo en cada episodio, nos presenta la historia de amor prohibido, apasionado y desgarrador entre Kemal Soydere, un joven ingeniero de clase media, y Nihan Sezin, una joven de alta sociedad, interpretados con maestría por Burak Ozcivit y Neslihan Atagul, respectivamente. Un amor que nace en la juventud, un amor puro e inocente, un amor que parece predestinado a durar para siempre, pero que se ve truncado por las diferencias sociales, las manipulaciones de terceros y los oscuros secretos familiares que pesan sobre ambos como una losa. El tercer lado del triángulo, es decir, el obstáculo insuperable en esta relación, el villano por excelencia que nos hacía odiarlo en cada capítulo, es Emir Kozkolu, interpretado por el talentosísimo Kaan Urgankolu. Emir es el antagonista por excelencia, un hombre poderoso, frío, calculador, manipulador, obsesionado con Nihan, a quien quiere tener a toda costa, y está dispuesto a todo para conseguirlo, incluso a pisotear los sentimientos de los demás. Y vaya que lo logra. Gracias a las artimañas de su padre, un hombre aún más malvado que él, Emir logra que Nihan, desesperada por proteger a su familia, se case con él, sellando así su destino y el de Kemal. La tensión entre Kemal y Emir es constante, palpable en cada mirada, en cada diálogo cargado de veneno y en cada enfrentamiento que te dejaba sin aliento. Emir, con su poder y su influencia, hace todo lo posible por mantener a Nihan lejos de Kemal, usando su dinero, sus contactos y su poder para controlar la vida de ambos, sometiéndolos a su voluntad y haciéndolos sufrir. Es una lucha sin cuartel donde la venganza, la pasión, el dolor, la desesperación y el amor se mezclan de una manera magistral, creando una historia adictiva que no te dejaba dormir por las noches. Los actores nos transmiten la desesperación de Kemal, la tristeza y la impotencia de Nihan y la maldad pura de Emir de una forma tan real y creíble, que es imposible no involucrarse emocionalmente en la historia, no sufrir con ellos, no sentir su dolor y no desear que Kemal y Nihan pudieran tener su final feliz. Karasevda es una de esas series que te dejan marcado, que te hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, el poder, la justicia, la venganza y la desigualdad social. Además, fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional, lo que da fe de su calidad, su impacto cultural y su relevancia a nivel global. Lo que hace especial a este triángulo amoroso es que no solo se basa en la competencia por el amor de Nihan, sino también en la lucha por la justicia y la venganza, en la búsqueda de la verdad y en la superación de las adversidades. La serie no tiene miedo de explorar los lados más oscuros de la naturaleza humana, las ambiciones desmedidas, la crueldad y la capacidad del ser humano para hacer daño, lo que la convierte en una experiencia de visualización muy intensa, emocional y gratificante. Una serie que no te deja indiferente. Y hablando de rivalidades, de luchas de poder y de triángulos amorosos que te dejan sin aliento, no podemos olvidar el triángulo de Kuzgun, o El Cuervo. Esta serie que mezcla drama, acción, romance y misterio, nos presenta la historia de Kuzgun Cebeci, interpretado por el carismático Bar Arduk, un hombre que regresa a su ciudad natal después de años de ausencia, con el único propósito de vengarse de aquellos que destruyeron su familia, que lo despojaron de todo y que lo obligaron a vivir en la oscuridad. En su camino se reencuentra con su amor de la infancia, Dila Bilgin, interpretada por la guapísima Burcu Biricik. Entre ellos la química resurge de inmediato como una llama que nunca se apagó, pero las circunstancias de la vida, los secretos del pasado y las intrigas del presente, hacen que su camino juntos esté lleno de espinas y dificultades. La cosa se complica aún más cuando aparece el personaje de Ali Bilgin, interpretado por Fatih Ulker, un hombre que también tiene sentimientos profundos por Dila. Ali es el mejor amigo de la infancia de Kuzgun, el chico bueno y leal, pero su lealtad y su moral son puestas a prueba por su amor a Dila y por los secretos que los rodean, los oscuros secretos que amenazan con destruir sus vidas. La tensión entre Kuzgun y Ali es constante, una lucha silenciosa, pero palpable por el amor de Dila y por la justicia. La serie explora temas universales como la lealtad, la venganza, el perdón, el amor y la amistad, todo ello en un contexto de conspiraciones, traiciones, asesinatos y oscuros secretos familiares que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Lo interesante de este triángulo amoroso es que no es un simple conflicto entre dos hombres por una mujer, sino que se trata de una lucha entre el pasado y el presente, entre la justicia y la venganza, entre el bien y el mal. Kuzgun y Ali representan dos formas diferentes de enfrentar el dolor y la traición,
dos caminos opuestos que se cruzan constantemente y Dila se encuentra en medio, tratando de encontrar su propio camino, su propia verdad y de decidir a quién entregar su corazón. La química entre Bararduk y Burku Birizik es innegable, una conexión magnética que traspasa la pantalla y que te hace suspirar de amor, y su interpretación de Kuzgun y Dila es simplemente magnífica, llena de matices, emociones y sentimientos a flor de piel. Además, la serie cuenta con una gran producción, una banda sonora que intensifica aún más las emociones de la historia y unas escenas de acción que te mantendrán sin aliento. Kuzgun es una serie que te atrapa desde el primer capítulo, que te hace reflexionar sobre las consecuencias de las acciones, sobre las decisiones que tomamos en la vida y que te deja pensando mucho después de que termine el episodio. Una serie que te dejará marcado. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de un triángulo muy particular, diferente a los que hemos visto hasta ahora, el de Kukur o El Pozo. Esta serie, que pertenece al género del drama criminal, nos sumerge en el peligroso y fascinante mundo de la mafia turca, con sus códigos de honor, sus luchas de poder y sus alianzas oscuras. Aquí el triángulo amoroso no es tan clásico como en otras series, pero igualmente genera mucha tensión, conflicto y emoción, marcando la vida de los personajes principales. Nos presenta la historia de Yamak Koval, interpretado por el talentoso Aras Bulut İnemli, un joven que regresa a su barrio natal, Kukur, un lugar dominado por su familia mafiosa, los Koval, después de años de ausencia, en busca de una vida tranquila y alejada de la violencia. En su vida se cruzan dos mujeres que marcan su destino, Sena Koval, interpretada por Dilan Cizekdeniz, su esposa, su gran amor, su alma gemela, una mujer fuerte, independiente y sensible, y Efsun Kent, interpretada por Damla Sonmez, una abogada inteligente y astuta que se convierte en su aliada y confidente en la lucha contra los enemigos de Kukur. La tensión entre Sena y Efsun no es tan evidente como en otros triángulos amorosos, no se enfrentan directamente por el amor de Yamak, pero está presente en cada mirada, en cada decisión de Yamak, en cada situación de peligro que viven los personajes. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la lealtad, el amor, la amistad y la traición, en un contexto de violencia, peligro constante y dilemas morales que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana. Lo interesante de este triángulo amoroso es que no se basa tanto en la competencia por el amor de un hombre, sino en la lucha por el poder y la supervivencia, en la búsqueda de un futuro mejor y en la protección de los seres queridos. Sena representa la inocencia, el amor puro, la esperanza y la luz en la oscuridad, mientras que Efsun es la astucia, la inteligencia, la ambición y la determinación. Yamak se encuentra en medio de ambas, tratando de encontrar su lugar en el mundo, de proteger a su familia, de cumplir con su deber y de seguir su corazón. Kukur es una serie que te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, que te hace reflexionar sobre el bien y el mal, sobre la justicia y la venganza, sobre la lealtad y la traición, y que te mantiene al borde del asiento con cada capítulo. Además, la serie es conocida por su gran producción, su banda sonora inconfundible que le da un toque épico a la historia y sus escenas de acción espectaculares. La forma en que la historia se desarrolla es magistral, cada temporada es una sorpresa, cada personaje es único y complejo, y la manera en que se exploran los temas de la serie es digna de admiración. Finalmente, y aunque hay muchísimos triángulos amorosos más dignos de mencionar, que se han quedado en el tintero por falta de tiempo, vamos a cerrar nuestro recorrido de hoy con el triángulo de Yark, o Secretos de Familia. Esta serie que mezcla drama judicial con thriller, creando una combinación perfecta que te dejará sin aliento, nos presenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto, justo y que cree ciegamente en la ley, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada, impulsiva, que no le teme a nada y que hará lo que sea para defender a sus clientes, interpretados magistralmente por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, respectivamente. Sus caminos se cruzan cuando deben trabajar juntos en un caso de asesinato que sacude a toda la ciudad. La tensión entre ellos es evidente desde el primer momento, chocan constantemente por sus diferentes maneras de ver el mundo, por sus convicciones opuestas, pero a medida que avanza la investigación, también comienza a surgir una química innegable entre ellos, una atracción que los obliga a cuestionar todo lo que creían saber. Sin embargo, aquí es donde entra en juego un tercer personaje, aunque no sea el clásico rival amoroso que busca robarle el corazón al protagonista, el sistema judicial en sí mismo, con sus corruptelas, sus fallas y sus injusticias. La tensión no solo se da entre Ilgaz y Ceylin, sino también entre sus propias convicciones, su forma de ver la justicia, la ley y los oscuros secretos que cada uno guarda. Es una batalla constante entre la ley y la moral, entre la verdad y la mentira, entre la inocencia y la culpabilidad.
Lo interesante de este triángulo es que la rivalidad no se da entre dos personas que quieren el amor de una tercera, sino entre la propia concepción de la justicia de cada personaje, entre sus ideales, sus principios y sus valores. Ilgaz y Ceylin tienen que aprender a trabajar juntos, a confiar el uno en el otro, a dejar de lado sus diferencias y a lidiar con sus propios demonios, con los fantasmas de su pasado y con las conspiraciones que los rodean. Yark es una serie que te atrapa desde el primer momento, que te hace reflexionar sobre el sistema judicial, la complejidad de las relaciones humanas y las decisiones que tomamos en la vida, que te mantiene en vilo hasta el final de cada episodio preguntándote qué pasará después. Además, la serie cuenta con unas interpretaciones magistrales, unos guiones impecables y una trama muy bien construida que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. La forma en que los casos judiciales se mezclan con las historias personales de los personajes es simplemente impecable, creando una historia que te hará pensar, emocionarte y cuestionar todo lo que crees saber sobre la justicia. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los triángulos amorosos más explosivos, apasionados y conflictivos de las series turcas. Hemos visto cómo la tensión, los celos, la pasión, la rivalidad, la intriga y los secretos son elementos clave para crear historias que nos mantienen pegados a la pantalla, que nos hacen vibrar de emoción, que nos hacen reír y llorar. Cada una de estas series nos ha demostrado que el amor puede ser complicado, que el camino hacia la felicidad no siempre es fácil, que existen obstáculos que se interponen en el camino de los protagonistas y que los triángulos amorosos son una fuente inagotable de drama, entretenimiento y emoción. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo, que les haya gustado analizar estos triángulos amorosos desde una nueva perspectiva y que se hayan quedado con ganas de seguir viendo telenovelas turcas. Ahora me gustaría saber su opinión, porque su opinión es lo más importante para nosotros. ¿Cuál de estos triángulos amorosos les pareció más intenso, más apasionado y más conflictivo? ¿Qué serie les ha dejado una mayor huella en sus corazones? ¿Con qué personajes se han sentido más identificados? ¿Hay algún otro triángulo amoroso que creen que merezca ser mencionado? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por acompañarme una vez más. Hasta la próxima, amantes de las telenovelas turcas.